cuando hablo de ciencia, estoy hablando que la ciencia es una construcción intelectual, social y colectiva, producto de la racionalidad humana para responder lógica, coherente y objetivamente a un hecho o a un fenómeno. Cuando digo que es una construcción intelectual, social y colectiva, es justamente, se habla de que la ciencia es, para mí, ¿no? Es el segundo mejor invento. Y claro que es producto del intelecto humano, porque es una invención del hombre, es un producto de justamente de nuestro pensamiento. Y pues la ciencia no se construye por mentes individuales, por mentes separadas, sino que por el contrario, ¿no? Se hace en colectivo. Este es un producto social y es un producto cultural. Y cuando dice justamente colectivo es eso. Es decir, las mentes aisladas que producen conocimiento, eso es lo que más bien como que nos venden en las películas, ¿no? Como que el científico es justamente eso, ¿no? Un ser con una bata blanca que se aísla de todo, que no tiene familia y que se dedica y se aísla en el laboratorio y que produce conocimiento de esa manera. Pues esa es la parte falsa, ¿no? Ahí de Regreso al Futuro, pues el científico esa es la imagen mal vendida, ¿no? Del científico, con una pinta de cabello parecida a la de Albert Einstein, que indica la genialidad, ¿no? La blusa blanca, ¿no? Pues que indica que es científico, y aislado, separado, que no tiene familia, que produce conocimiento él solo, ¿no? Esa es una imagen y es una mala imagen justamente de lo que es ciencia y de lo que es el científico y de lo que es producir conocimiento. Luego dice ahí, es una construcción producto de la racionalidad humana. Es decir, aquí cuando hablamos de racionalidad estamos hablando justamente del uso de la razón. Entonces, los humanos somos los que producimos conocimiento de esta manera, un conocimiento organizado, sistemático. ¿Producto de qué? Justamente de nuestro poder dar razón, de la racionalidad. Y ahí viene la pregunta del para qué. Bueno, pues para responder lógica, coherente y objetivamente a un hecho o fenómeno. Lo que queremos es responder cuando sucede un hecho o un fenómeno, queremos explicarlo, porque miramos que la naturaleza, el científico le pregunta a la naturaleza y por lo tanto la manera de sacarle información a la naturaleza es la experimentación. Pero entonces hay muchos hechos o fenómenos que se pueden explicar de diversas maneras. Pero una de las formas, de las mejores explicaciones hasta ahora es la ciencia. Usted puede explicar un rayo, usted puede explicar la explosión de un volcán y la puede explicar de varias maneras, ¿no? Hasta hace algún tiempo, pues se podía decir que la explosión de un volcán pues se debía a la furia de los dioses. Y esa era una explicación que de acuerdo al contexto, de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a la cultura, pues era válida. Pero luego aprendimos que esa explicación de la furia de los dioses no respondía de forma lógica, coherente y objetiva, ¿no? Que esa explicación no nos dejaba muy satisfechos. Inclusive en los últimos tiempos, cuando la mayor reactivación del volcán Galeras, todavía se procedía a hacer rogativas a Dios o a otras divinidades, ¿no? Para que nos calmen, que se calme la furia del volcán. Otros fueron a agregarle a la boca del volcán imágenes de la Virgen del Carmen o de la Virgen de las Mercedes. Es decir, todavía hay otras formas de responder a las preguntas. Bueno, ¿qué es lo que mejor hace la ciencia? ¿Cuál es la función? El para qué de la ciencia. Entonces dice, la ciencia, ¿para qué? Para predecir, clasificar, explicar y controlar. Esos son los 4 verbos que yo creo que encierran a muchos y es lo que mejor hace. No significa que es lo único que hace la ciencia, no es su única función, no es el para qué. La ciencia se utiliza mucho para predecir, para clasificar, para explicar y para controlar. ¿Listo? Pero no significa que sea lo único que hace.
Por ejemplo, en un experimento se controlan las variables, ¿no? Cuando hablo de controlar, hablo justamente en la parte experimental. Entonces, hay que controlar algunas variables para poder someter a la naturaleza a nuestras preguntas. Lo que mejor hace la ciencia y cuando la ciencia está bien organizada es predecir. Y para poder organizar el conocimiento y para poder hacerlo un objeto mejor de estudio, la ciencia clasifica las cosas. Por ejemplo, dice la materia la clasificamos así. A los seres vivos los clasificamos de esta manera, ¿no? Y uno de los que, de acuerdo a la definición, lo que busca es explicar muchas cosas, sobre todo los fenómenos o hechos, ¿no? Un fenómeno natural o un hecho en particular. Eso es como que si uno quiere buscar el para qué de la ciencia, qué es lo que mejor hace, yo lo puedo clasificar en esos 4 verbos, aunque no sean los únicos, ¿sí? La ciencia podrá hacer otro poco de cosas y me llenaría de verbos, pero intenté decir, yo creo que esto es lo que mejor hace ese concepto de ciencia que yo creo. Y viene la pregunta más difícil, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el último fin que busca la ciencia? ¿Cuál es el fin final y el objetivo principal de la ciencia? Y entonces aquí sí vamos a encontrar gran variedad de respuestas. Ustedes deben tener sus propias respuestas, decirle, bueno, y entonces, ¿cuál es el fin que busca la ciencia? Y muchos científicos y muchos pensadores, desde los filósofos, epistemólogos y de tantos otros que forman parte de la comunidad académica y de la comunidad científica, tienen muchas explicaciones, muchos puntos de vista. Por ejemplo, pensaría que uno que la ciencia lo que busca es el bienestar de la humanidad. Otros pensarían que es tal vez resolver problemas. Otros es buscar el conocimiento, responder las preguntas. Hay tantos fines de la ciencia, ¿no? Depende de cómo lo tome. Entonces, para algunos lo que busca es hacernos una mejor vida, resolvernos los problemas. Bueno, y habrá tantas respuestas como personas quieran decirlo. Y cada uno debe tener en su cabeza, decir, bueno, la ciencia, el para qué. Lo que voy a escribir, el fin de la ciencia es digamos así, que se han puesto, es como que la idea en la cual se ponen de acuerdo mucha gente. No significa que sea ni la verdadera ni la mejor, solo que es un punto en el cual la mayor parte de las personas se pone de acuerdo con respecto a esa definición de ciencia. Es que la ciencia lo que busca es producir conocimiento. Y producir conocimiento en forma de teorías. La ciencia está organizada justamente en teorías, ¿no? Entonces ahora nos falta definir qué son las teorías. Pero entonces la ciencia no busca mejorarnos la vida, ni solucionarnos problemas, ¿no? Ni, ni tampoco busca encontrar el por qué o el para qué. El fin primordial es producir conocimiento, solo que ese conocimiento se encuentra generalmente organizado en forma de teorías. Ahora, esas teorías, es decir, lo que parten los epistemólogos y los historiadores de la ciencia, es que las teorías son construcciones de conocimiento bastante elaboradas, pero esas teorías en ningún momento son la realidad misma, sino que son suposiciones o aproximaciones de la realidad. La realidad es algo bastante complejo, que algunos piensan que seremos incapaces de conocer en su totalidad, pero que de una u otra manera podemos tener un conocimiento organizado en forma de teorías que nos aproximen mucho a poder explicar algo, o sea, aproximarnos a la realidad. Otros de tantos piensan que la realidad en realidad no existe, que la realidad solo existe en nuestra cabeza, que la realidad simplemente es producto de nuestro cerebro. Otros piensan que en realidad estamos dentro de un simulador
O sea, de un computador enormemente grande y poderoso y en el cual nosotros simplemente somos una pieza de ese simulador y que la realidad es simplemente es una realidad ficticia montada por un superordenador. Pero entonces hay una realidad física y que mientras nosotros estemos en ella, esa va a ser nuestra realidad. Y que la teoría científica, el conocimiento científico organizado en forma de teorías, lo que pretende es justamente eso, aproximarse a la realidad. Esas teorías lo que prenden es justamente eso, ¿no? Describir o explicar la realidad. Pero en realidad no son la realidad. Lo que buscan es describirla o explicarla. Esas teorías no son otra cosa más que inventos, ¿no? Inventos creativos del humano. Dice aquí, son actos creativos de la invención humana. Cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la relatividad o de la teoría atómica o de la teoría de la gravedad, o hablamos desde la biología, la teoría de la evolución, ¿sí? La teoría de la evolución no es únicamente una frase o una expresión, es todo un conjunto de conocimientos perfectamente organizado, perfectamente articulado, que permite explicar un fenómeno, o por lo menos aproximarse a su explicación. Que los científicos pues creen, ¿no? Algunos no, pues están seguros de que esa es la mejor explicación que hay. Una teoría es una construcción mental. Por ejemplo, la teoría atómica acerca del átomo. Eso es una invención humana, es una forma de explicarlo y que afortunadamente hay formas de saber si esa construcción realmente explica lo que quiere explicar. En algunos países todavía hablan de la teoría de la evolución como conforme, es decir, a una de las acepciones de la palabra teoría. En la ciencia, la teoría es justamente eso. La teoría es un campo, un conjunto de conocimientos perfectamente organizado y articulado que pretende explicar algo. Pero en la cotidianidad, la teoría es únicamente un texto o únicamente es una parte que no es la práctica. Por ejemplo, en esta materia, ¿no? En la química, dicen, esta es química teórica, porque hay química práctica. Entonces, esa es otra acepción o es otra forma de otro significado de la palabra teoría. Teoría es lo que no es práctica. O también podemos utilizar, decir, ah, bueno, pero eso es teóricamente. Esto significa que solo son palabras, pero que en realidad no son así. Y entonces nos damos cuenta aquí que esa palabra teoría puede tener muchos significados. Pero desde la ciencia, ¿no? La entendemos como eso, como el conjunto de conocimientos organizados y articulados que permiten la explicación de algo. O si no, imagínense la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución de Charles Darwin. Sí, eso no es cualquier frase, eso es todo un conjunto de conocimientos organizados y articulados que pretenden explicar la diversidad y por qué hay tantas formas de vida y cómo sucede la evolución. Y en algunos países, inclusive en los Estados Unidos, es donde más guerra le hacen a la evolución. Y piensan que eso es únicamente una teoría de Darwin, cuando en realidad la evolución es igual que la gravedad, solo hay que verla, está ahí presente y sucede a diario. Y en Estados Unidos hay escuelas donde prohíben explicar la teoría de la evolución y solo es válida la teoría creacionista. Hay muchas culturas, y no solo únicamente en el país como Estados Unidos, sino en otras más donde es prohibido. Pero entonces, para la ciencia justamente es eso, ¿no? Es justamente poder organizar el conocimiento de una forma más lógica. Estas teorías principalmente buscan calcular y predecir. Y la fortaleza de una teoría radica en la capacidad de predicción. Si hay algo que hace muy bien la ciencia es predecir.
Y si hay algo que puede hacer una teoría es necesariamente calcular y predecir. Si una teoría no puede predecir, entonces significa que simplemente hay una falla muy grande en su teoría, ¿listo? Y que no puede ser tomada en serio. La fortaleza de la teoría radica en la capacidad de predicción. Por ejemplo, la astrología y la astronomía. La astrología le decimos que es una pseudociencia, o sea, una falsa ciencia. En cambio, la astronomía es una ciencia. La diferencia justamente está en la capacidad de predicción. Yo creo que lo que hace a la astronomía, la fortaleza de la astronomía, toda la capacidad que tiene, todo ese cuerpo tan grande de conocimientos que tiene la astronomía, de conocimientos válidos, de conocimientos científicos, es la capacidad de predicción. Por ejemplo, desde la astronomía se puede saber dónde estará Marte el 28 de abril del 2030 y se puede calcular de tal manera que se pueda enviar naves, porque se sabe dónde va a estar Marte, dónde va a estar la Tierra. Y si tiene los datos suficientes, es capaz de poder predecir muchas cosas y muchos fenómenos. Si una teoría tiene alta capacidad de predicción, significa que esa teoría tiene una fortaleza y que eso es lo que principalmente debe hacer. Y junto con la predicción, entonces viene la explicación y el cálculo. El conocimiento que produce la ciencia se llama conocimiento científico. Y la verdad es que no hay una sola forma de producir conocimiento científico. Cada problema exige sus propios métodos. Lo que pasa es que los métodos de muchos científicos tienen algunas características comunes y válidas. Y cada grupo tendrá sus propios problemas de investigación, pero también tiene sus propios métodos. No podemos esperar que los ingenieros agrónomos hagan investigación de la misma manera que lo hacen en química o que lo hacen en física, no necesariamente. Pero sí hay unas características comunes, ¿sí? Hay algo bastante común. ¿Listo? Entonces, esos datos o esa metodología que tienen en común es lo que se denomina la metodología científica. Es decir, no hay un solo método. A veces en el bachillerato, no sé si es en octavo o en décimo, nos enseñan sobre el método científico y los pasos del método científico. Pero sucede que los científicos no siguen el método científico, sino que tienen sus propios métodos. Lo que sí tienen en común es que la forma de producir conocimiento se hace con base en la investigación. Es decir, no hay forma de hacer ciencia, de producir conocimiento científico que no sea la investigación. Así que chicos, si ustedes producen y hacen investigación, perfectamente pueden producir conocimiento científico y obviamente le aportan a la ciencia, a hacer más grande la ciencia. Y terminemos con las características de la ciencia, algo que la identifica como conocimiento válido y que lo diferencia de otras formas de conocimiento. Uno no puede descartar otras formas de conocimiento que no sea el científico. Hay otros científicos que solo aprueban el conocimiento científico como el único conocimiento válido. Y las demás formas de conocimiento no le dan la validez que pienso yo que se le debería dar, ¿no? Eso es diferentes formas de cómo afrontar la ciencia y su pensamiento científico. Entonces, una característica, la ciencia siempre está en permanente evolución. ¿Eso qué significa? Lo que es válido hoy en ciencia, tal vez para mañana no lo sea. Tal vez lo que veamos en química, hablamos hoy sobre la materia oscura, tal vez mañana el conocimiento científico cambia, el conocimiento científico evoluciona, hay nuevas teorías, se enriquecen las teorías antiguas o por el contrario, se desechan las antiguas y nacen otras. Si hay otra forma de explicar mejor cómo se produce la masa en las partículas, entonces tendrá que ver dónde falla el mecanismo de Higgs y por lo tanto se sustituye, se cambia o se modifica o se cambia la teoría de
del mecanismo de Higgs por otro procedimiento. Otra característica de la ciencia es que está conformada justamente por las teorías, ¿no? Y lo que hace la ciencia es o cambiar las teorías, o enriquecer las teorías, o modificar las teorías de acuerdo a los nuevos encuentros. Si la investigación te da para decirte, tengo una teoría que refuta la teoría antigua, ¿qué significa? Pues que tiene un poder de predicción y tiene una capacidad para predecir, clasificar, explicar. ¡Wow! Que es mejor que la anterior. Bueno, ahí toca leer, para poder entender eso, toca leer a Thomas Kuhn, ¿no? Donde nos habla el cuento de los paradigmas y cómo es la idea y cómo es una teoría de cómo es que se modifican el conocimiento científico y cómo es que evoluciona la ciencia. La ciencia pues tampoco es neutral. Si la ciencia está formada por personas, pues sucede que la ciencia es influenciada por el momento histórico, político y social. Y dice que la ciencia en ese momento refleja la estructura de poder y el clima político en el cual se construye esa teoría. Para nadie es, para nadie es oculto que, por ejemplo, un momento histórico, político y social es cuando se produce una guerra. Y las guerras, lastimosamente, sirven para impulsar impulsar la ciencia y el conocimiento científico, y obviamente también la tecnología. Aquí me falta algo, es que la ciencia forma un dúo, ¿no? Con el dúo ciencia y tecnología, que es inseparable. La ciencia produce el conocimiento que enriquece la tecnología, y la tecnología justamente produce tecnofactos que favorecen a la ciencia. El conocimiento sobre la óptica hace que se produzcan mejores espejos y mejores telescopios. Y los telescopios, obviamente, pues enriquecen a la astronomía. Entonces, la dupla ciencia y tecnología siempre se ve influenciada justamente, por ejemplo, en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, si no fuera, por ejemplo, como al finalizar la guerra, los aliados, especialmente los norteamericanos, capturan a un científico, a un ingeniero de los cohetes, que era Wernher von Braun. Y con base en el conocimiento de von Braun, es que justamente le da un impulso enorme a la carrera espacial norteamericana, a la producción de cohetes. Y la producción de cohetes de la carrera espacial norteamericana es innegable que se debe a los conocimientos de las bombas B-1 de Wernher von Braun. Es innegable también que la Segunda Guerra Mundial nos deja las bombas nucleares. ¿Y eso es producto de qué? Justamente de la presión, de la influencia que tiene el momento, el clima político. Y le dice a los científicos, hermano, tienen que dejar de pensar en esta cosa y váyanse por esta otra. Entonces, esa aparentemente neutralidad de la ciencia también justamente refleja eso, ¿no? Dice que la ciencia también está influenciada por las creencias, la educación, actitudes y política de sus practicantes. Es innegable, por ejemplo, que Newton era un gran religioso y que lo que pretendía Newton y lo que hizo Newton y el objetivo de Newton era demostrar y mostrar la obra de Dios. De demostrar, decir, cómo es que lo hizo Dios y demostrarle, mire, así es que lo hizo Dios. Es innegable también que Albert Einstein era una persona también religiosa, pero también era muy espiritual, ¿no? Que una cosa es ser religioso, otra cosa es ser espiritual. Y Einstein era de religión judía, pero junto con eso también era una persona muy espiritual y una vez le preguntaron si creía en Dios y él dijo, sí, yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza con S, Spinoza. Consultarán el Dios de Spinoza, ¿no? Por ahí hay yo cuando leí lo del Dios de Spinoza, dije, ¿quién será ese Spinoza? ¿Qué será, no? Cuando leí es una definición de Dios de parte de Spinoza y da una definición de lo que para Spinoza es Dios, y uno dice, esa visión de Dios, qué excelente, qué buena visión. Y Einstein, una persona religiosa y espiritual, dice, yo creo en ese Dios de Spinoza.
Muchos científicos, inclusive en el Vaticano tienen monjes, curas, dedicados a la investigación científica. Hay tremendo telescopio ahí en el Vaticano, ¿sí? Entonces, y ellos también justamente hablan de conocimiento científico, pero pues la mentalidad, el por qué y el para qué es otra. ¿Qué busca la ciencia? ¿Cuál es el fin? Producir conocimiento científico en forma de teorías. ¿Cómo lo hace? Con base en la investigación. Si hay algo que me faltó por aquí y no lo veo, creo que, sí, acá está, la palabra objetividad. Aparte de ser espirituosos, de buscar la espiritualidad, de tener religiosos, de pertenecer a un partido o pertenecer al otro, hay un filtro bastante grande para que no cualquier conocimiento se convierta en conocimiento científico. De lo contrario, nos llenaríamos únicamente de puntos de vista de las personas. Y ese conocimiento no sería objetivo, sino que estaría ahí metida mi punto de vista como político, como religioso. Y la ciencia dice, lo que yo busco aquí es conocimiento, es la objetividad. Lo que yo proponga, mis hipótesis o mis teorías, siempre estarán sujetas a verificación, contrastación y comprobación. Esa es la manera como la ciencia busca, es el gran filtro con la cual no todo el conocimiento que se produce es conocimiento científico. No todas las hipótesis son valoradas, ni validadas, ni todas las teorías, sino que las teorías e hipótesis primero tienen que pasar por verificación. A ver, lo que vos propones, lo que vos dices, a ver, déjame ver si eso es cierto. Y la voy a contrastar con mis datos y con mis experimentos. Y toca comprobarlo. A ver, lo que vos dices, compruébelo. Eso no es únicamente ir hablando. No, venga, compruébelo. Y no vale con que tú lo compruebes, sino con que otros lo comprueben. Tú propones una teoría acerca de cómo es que se produce la existencia de los gravitones. Tú tienes una teoría de la gravedad. Una de las debilidades del modelo estándar del átomo es que no tiene una teoría coherente acerca de la gravedad. Einstein nos dice muchas cosas de la gravedad, pero al igual que Newton, no nos dice cómo se produce. Y por lo tanto, es una enorme debilidad. Todavía se está en ese proceso. Cuando se tenga una teoría relativista y una teoría cuántica de la gravedad, entonces ya tendremos la teoría unificada. Pero hasta ahora, nada. Digamos que usted, el paisano, dice, yo tengo una teoría acerca de la gravedad. Bueno, está bien, pero entonces tienes que ponerla en consideración de la comunidad académica y de la comunidad científica para que la verifique, la contraste y la compruebe. En otras palabras, para que le dé todo el palo posible. Y si después de ese filtro, para eso, por ejemplo, fruto de la investigación, uno hace su investigación y la investigación tiene que ponerla en consideración de la comunidad académica, de los pares académicos, para que estos la verifiquen, la contrasten y la comprueben. En otras palabras, para que le den todo el garrote. Que le digan, eso no sirve, eso está bien, esto sí, pero esto no. Bueno, y tal vez después de todo ese proceso, tal vez se consigue que haya objetividad en las hipótesis y que tal vez haga parte del campo de conocimientos que conforman la ciencia. No es fácil que algo se convierta en conocimiento científico. No, tendrá que ser muy bien comprobado, contrastado con la experimentación. Hay algunas teorías que no se pueden comprobar experimentalmente, pero si las matemáticas cuadran, si hay una sustentación matemática, desde la física teórica, por ejemplo, unos experimentos de unas de las teorías de Stephen Hawking no se pueden comprobar experimentalmente. Pero entonces hay una sustentación teórica y unas matemáticas que sustentan esa teoría que la hacen válida y la hacen valedera.
y por lo tanto hacen parte del conocimiento científico y de las teorías que conforman la ciencia. Bueno, y para terminar, les puedo decir que no hay un método científico único e infalible. Cuando decíamos ahora, no hay una sola forma de hacer las cosas. Hay metodologías científicas que tienen muchas características en común. Y cuando dice infalible significa que si yo sigo esa serie de pasos, no me puede conducir a nada, o como me puede conducir a algo, o como me puede conducir a todo. No hay nada seguro. Si tú sigues los aparentes pasos del método científico, no necesariamente vas a llegar a producir conocimiento científico. Es decir, no es infalible. Muchas de las investigaciones no conducen a nada. No conducen necesariamente a poder comprobar las hipótesis o a producir conocimiento científico. Ese es el camino duro de lo que es producir conocimiento y de lo que es producir conocimiento científico y de aumentar, en este caso, esa montaña enorme de conocimientos que es la ciencia. Esa es lo que yo les pongo aquí es una visión de lo que es ciencia, una visión de cuáles son sus características, de cuál es su función, sus métodos, su finalidad y una definición. Seguramente otros profes tendrán otras, ¿no? Igualmente válidas, otros epistemólogos, historiadores de la ciencia, filósofos, tienen sus propias concepciones. Y espero que ustedes construyan la suya.